Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Muy buenas tardes y sean muy bienvenidos una tarde más al programa de Alberto Sansegundo, Todos los libros un libro, donde nos hace reseñas sobre muy interesantes libros. Y recuerdan además los últimos días el tema de esos libros, o han venido esos libros a colación del aniversario que estamos, un triste aniversario desde luego del comienzo de la guerra en Ucrania. Además, desde un diferente punto de vista, yo creo que son libros, ¿no?, que nos muestran otros aspectos que son muy interesantes y que no suelen ser los temas recurrentes, ¿no?, cuando se habla, por ejemplo, de esa guerra en Ucrania. Y creo que, Alberto, hemos acabado con ese ciclo y que nos presentas, no sé si un ciclo nuevo, o creo que sí, porque hablas de un mes de marzo en torno a un tema en concreto. Buenas tardes, sobre todo, Alberto, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, yo soy muy de, en la medida en que puedo, tiendo a ser muy ciclos. sistemático. ¿Perdón? A hacer ciclos o hacer Claro, temas. Soy muy ordenado, soy muy germánico, y entonces, bueno, intento buscar siempre una estructura que permita hilar los programas, o incluso dentro de ellos, pues también las referencias. Y bueno, efectivamente, también de cara al cerrado oyente también es luego muy interesante, Alberto, cuando quedan colgados esos podcasts, ¿no?, que tengan, digamos, ese hilo argumental. Yo creo que de cara al oyente luego puede encontrar las cosas con mucha más facilidad, aunque yo creo que encontrar algo tuyo ya en la web es complicado por la gran cantidad de programas, no por otra cosa, por la gran cantidad de programas que, bueno, algún día los contaremos, no va a ser el de hoy. Vamos ya con el programa, Alberto. Y, bueno, yo me debato también cuando pienso en los programas. Estoy hablando de todos los libros un libro, porque voy a aprovechar para contar que dentro de nada, un mes o así, cumpliremos 800 programas en Buscando Leones en las Nubes. Como años de la Universidad de Salamanca. Exactamente, y casi como los míos. Pero me debato, como decía, entre, bueno, si al posible oyente le puede interesar más la variedad, el que cada semana presentemos libros muy distintos, o por el contrario, esta fórmula, que es la que acabo eligiendo muchas veces del ciclo, de la monografía, ¿no? Bueno, efectivamente se cerró con el triste primer aniversario del comienzo de la guerra de Ucrania, se cerró el ciclo sobre libros que tenían que ver directa o indirectamente con ese país, con esa zona, con esa región, el centro de Europa. Y abrimos otra muy habitual. Quienes nos sigan desde hace años sí que saben que casi siempre en los meses de marzo, y coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, pues dedico las emisiones a propuestas de libros, casi siempre escritos por mujeres, y muchas de esas veces también protagonizados por mujeres, ¿no? Y así será hoy, y así serán las semanas del mes. En todos los casos, hoy en particular, pero en todos los casos se trata de propuestas sustanciosas en el doble sentido de la palabra, ¿no? Sustanciosas en tanto que, bueno, tienen sustancias, son interesantes, son atractivas, son de entidad, y también sustanciosas en la segunda acepción del término que presenta el diccionario de la Real Academia, ¿no? Abundantes, cuantiosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hoy traigo 3 libros de más de 1000 páginas en total, de manera que así aseguramos. Y aquí puede haber otro muy tenue ya, muy tangencial, muy indirecto hilo, ¿no?, que es que tenemos las vacaciones de Semana Santa relativamente cerca, y por tanto el proponer lecturas abundantes pues puede ser adecuado para unas fechas en donde disponemos siempre de más tiempo para muchas cosas, pero también para leer. O sea que hoy tenemos 3 libros, pero solo 2 autoras, ¿no? Creo que traes 2 libros de una de ellas. Sí. El primero, bueno, voy a presentar los 3 y luego hablamos de cada uno de ellos por separado. El primero de ellos es El césped de manzanilla. No sé si se puede apreciar. Vamos a ver, porque sí que vemos. Bueno, pues tiene una portada desde luego muy bonita. Unas mujeres, aparecen unas señoras que están, pues eso, como tumbadas en el césped, ¿no? Sí, dormitando, acostadas en lo que, bueno, debe ser el césped de manzanilla. Escrito por la británica Mary Wesley, luego hablaremos de ella, murió hace 20 años, en diciembre de 2002, y que, a mi juicio, inexplicablemente, dada la calidad de esta novela, no se había publicado nada todavía en España. Es, que yo sepa, la primera obra publicada. El segundo de los libros está publicada luego la presentaré formalmente. Rara Avis, ¿no? Rara Avis, es la colección de la editorial Alba, una de las colecciones de Alba. También en Rara Avis sale de una australiana, Shirley Hazzard,
El tránsito de Venus. Ujú. Estos dos libros son de 2022 en ambos casos, son recientitos. Y el tercero, que también es de Shirley Hazzard, es más antiguo, es de 2005 en España, de la editorial Destino, en la colección clásica Áncora y Delfín, y es Ujú. El Gran Incendio. Ujú. También Que también escrito y aparece una señora vuelta de espaldas con un sombrerito, ¿no? sí, no, es exactamente, no se ve muy bien porque es inequívoca la referencia japonesa. Sí, Es sí, sí, sí. La tez muy blanca, sí, es cierto. y hay una sombrilla, porque aquí el entorno, el marco de referencia de la novela es Japón, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que me interesa subrayar es bueno, una reflexión acerca de, bueno, del mercado editorial, de cómo funciona, ¿no? Porque fíjate que son libros, el primero del 84, el segundo escrito en el 80 y el tercero de 2003, pero en el caso de las dos primeras novelas, nuestro mercado editorial los recupera ahora, ¿no? Y eso a mí me parece interesante, primero por dejar un apunte acerca de, o hacerse una pregunta, más que un apunte, ¿no? Acerca de cómo funciona el mercado editorial, por qué recuperar exactamente ahora estas novelas, ¿no? Pero también una reflexión de más entidad, creo, es la idea de que la novedad, la urgencia, la cercanía a la actualidad, nunca es un criterio interesante para a la hora de seleccionar una lectura. No hay libros formidables, y estos lo son, que siguen vigentes, pues mira, 40 años después, más de 40 años después, en el caso de las dos primeras novelas, y 20 después, ¿no? De manera que tenemos ambas reflexiones. ¿Qué criterio sigue en el mercado editorial para publicar un libro, para recuperar un libro de 20, 30 años, 40 años después? Y segundo, como pese a todo, hay grandes lecturas que no son deudoras del día a día, de lo que los periodistas llaman la rabiosa actualidad, ¿no? Que no sé exactamente por qué es rabiosa, pero bueno, está acuñado el término. Debo aclarar también que El Gran Incendio, el tercero de los libros, yo lo he leído solo a partir de haber leído El Tránsito de Venus. Me llamó la atención la novela, me llamó la atención la autora y he querido recuperar los libros que hubieran estado publicados. Y aquí sí que aviso a los oyentes, está complicado. Yo os lo conseguí a través del circuito, diríamos, de librerías de viejo, porque a pesar de que tiene, pues eso, pocos años, en nuestro mercado también, deudor de esta actualidad exagerada siempre, pues es un antiguo año. Entonces, si te Son parece, tres presentado así, novelas, son tres son tres novelas, ¿no? novelas, tres novelas con incluso un cierto parecido entre ellas, ¿no? En alguna confluencia. No solo las dos últimas, que son de la dicha autora, y por tanto sí que tiene que haber una cierta lógica interna similar, pero también con El césped de Manzanilla. El césped de Manzanilla es una genialidad. Es decir, también, de nuevo, no sé decirlo, porque estas cosas las digo tantas veces y luego son falsas, ¿no? Pero si tuviera que elegir un solo libro de los que llevamos este año como recomendación para un oyente, yo cogería este, ¿no? Es un libro formidable, ¿no? Yo lo leí el verano pasado, me entusiasmó. Además, yo creo que el verano es la época perfecta para leerlo, por lo que aparece, por lo que hay de fondo en el libro, ¿no? Bueno, Aparecen, la portada sí que es bastante veraniega, esos lientos, claro, parecen lientos blancos, ¿no? Las ropas sí, de las mujeres, mujeres, el amarillo, que es un color muy de verano, yo creo que inspira verano quizás, ¿no? manzanilla, ¿no? Las margaritas, ¿no? Mm. Catalina Martínez Muñoz es la traductora. Y bueno, quiero hacer un comentario breve sobre la autora. Yo no la conocía de nada. Mary Wesley. Wesley es una abreviación del apellido de su abuela materna. Ella se llamaba Mary Aline Minors Farman. Nacida en 1912 en Surrey, en el condado de Surrey, en Inglaterra, hija de un oficial del ejército, educada al parecer en casa, con institutrices, y carente en principio de una formación formal. Sin embargo, completada esa educación con estudios en el Queen's College de Londres y también la prestigiosa London School of Economics. La nota biográfica que ofrece la editorial, que por cierto, esto también dice cosas sobre mí, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa es la autora. Yo consulté en internet, aparte de la nota biográfica de la editorial, otras referencias, y me encontré con una necrológica del New York Times, publicada en 2003, a los pocos días de su fallecimiento. Y los datos biográficos que da la editorial y los que daba la necrológica del New York Times presentan diferencias, ¿no? Bueno, al parecer se casó en el año 37 con Lord Swinfen,
y se divorció de él en el 44. Bueno, esto es interesante por lo que comentaré luego. Para el New York Times no habla de un lord, sino de un varón, y no de un divorcio en el 44, sino en el 45, pero en el fondo son cuestiones irrelevantes. Sí es más relevante de cara a su biografía y de cara al comentario del libro, que en la Segunda Guerra Mundial colaboró con los servicios de inteligencia británicos y ahí conoció a un periodista, un dramaturgo, Eric Shipman, que a pesar de que estaba casado, convivieron y después de muchas vicisitudes en el 52, cuando su mujer, la mujer de él, le permitió, vamos a decirlo así, o consintió el divorcio, acabó casándose, ¿no? Y estos elementos, los dos matrimonios, la relación a tres, la guerra mundial, sí que están presentes en el césped de Manzanilla, ¿no? Yo creo que también un tono nostálgico que impregna el libro y también la precisión en el retrato de los personajes apuntan, o al menos a mí así me lo han hecho creer, ¿no? A un cierto tono autobiográfico en la novela. Ella había publicado, animada por su segundo marido, 2 libros infantiles en el año 68 o en el 69, según cuáles sean las fuentes. Pero fíjate, esto es muy curioso porque hasta que no murió su segundo marido, cuando ella ya tenía más de 70 años, no empezó a escribir literatura para adultos. Y bueno, también se apuntan razones diversas, una situación económica precaria que la llevó a escribir, el hecho de que tuviera también hijos que todavía tenía que cuidar, también el desánimo que le provocó la pérdida de su marido, pues parece que todo ello condujo a que se lanzara a la escritura de adultos. Y fíjate que en el 83, con 70 años, apareció su primera novela, y hasta el 97, 5 años antes de su muerte, acabó publicando 10 novelas. Esto es ciertamente significativo, con bastante éxito de crítica, de lectores. En algunos casos, al parecer, también se convirtieron en series televisivas. La novela Muchas se veces sitúa... los acontecimientos vitales, ¿no? Que son los que propician, ¿no? Que, pues, por ejemplo, que emerja todo ese talento literario, en este caso ya para literatura para adultos, ¿no? Claro, Esas cosas, ¿no? Que tiene la vida, que muchas veces un acontecimiento vital es el que pone en el camino a las personas, en este caso de la creatividad, ¿no? claro. Fíjate, la novela se sitúa en agosto del 39, de 1939, en los días previos al comienzo de la participación de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Ahí nos encontramos con una pareja mayor, Richard Cuthbertson y su mujer, Helena, que viven en una casa muy agradable, pero literalmente en el libro sosa y fea, pero en un sitio maravilloso, en los acantilados de Penzance, en Cornualles, en Cornwall. Cornualles, por cierto, ya ha salido aquí también todos un libro, porque es la ambientación, el telón de fondo, de un par de novelas a las que una presenté directamente y otra a la que aludí en su momento. Rebeca y Mi prima Rachel, ambas de Daphne du Maurier. Y ambas con versión cinematográfica. Claro, y ambas, bueno, sí, efectivamente, ambas con versión cinematográfica. Rebeca, sin duda, de Hitchcock, y Mi prima Rachel también, claro, sí. La pareja no tiene hijos, son mayores, pero cuando se casaron, desde que se casaron y compraron esa casa, los sobrinos de la pareja se reúnen en ese enclave al borde de los acantilados, muy bonito. Entonces, bueno, al comienzo de la novela vemos llegar a la casa a Calypso, Walter, Polly y Oliver, todos, salvo Walter, que tiene 18, todos con 19 años. Calypso es una chica guapísima, objeto del deseo y de la admiración de todos están enamorados de ella. Es la hija del del hermano mayor de Richard. Luego está Polly, también guapa, a los 19 años ya despuntaba su belleza, se nos dice de ella, con Walter, son hermanos, hijos del hermano menor de Robert. Y luego tenemos a Oliver. Oliver es un personaje que es hijo único de una hermana, también de una hermana mayor de Richard. Oliver vuelve de España, acaba de participar de manera muy La Guerra fugaz Civil Española. en España. Y luego está también la pequeña Sophie, que al comienzo de la novela tiene solo 10 años, es hija de una hermanastra de Richard, fruto de un error que mató a la madre y dejó a la niña sola en el mundo. Bueno, una relación extramatrimonial de los padres de Richard, y bueno, vive con la pareja, la niña, la han acogido con no demasiada convicción, porque bueno, es una niña con un origen, pues eso, tanto extraño, y aire exótico, los rasgos orientales, una niña flaca,
nos dicen con el pelo negro y los ojos rasgados que parece un gato siamés. Llama la atención entre las inglesitas pavisosas. Bueno, el jardín de la casa, el césped de manzanilla de ese jardín, es el lugar de reunión de los jóvenes y también de los adultos. La propia pareja, Elena y Richard, pero también un matrimonio de judíos huidos de la Alemania nazi, el matrimonio Etzweiler, Max y Mónica. Luego también hay un clérigo local, el clérigo Floyer y su esposa, que tienen dos gemelos, que están con los chicos, David y Paul, que tienen la misma edad que los chicos. Y bueno, sentados en el césped, juegan, conversan, perdón, todos, niños y adultos, conversan, bailan, comen. Fíjate el clima que atractivo de la novela. Los primos habían sacado las sillas y las mesas del comedor. La mesa estaba puesta con mantel blanco en el césped de manzanilla, con el mar y el sol poniente como telón de fondo. Este es el ambiente acogedor, muy confortable, muy veraniego, como ves, del libro, ¿no? Bromean, ríen, prolongan las jornadas con velas en la mesa, la luna que sale sobre el mar, ¿no? Y el olor manzanilla, el olor de las margaritas, inunda sus sentidos y le da una intensidad adicional a esas escenas que serán inolvidables. La novela se mueve en dos planos temporales, que voy a intentar presentar sin destripar. En el presente de la novela se narran las vidas de esos personajes y de algún otro que comparece más tarde en los años de la guerra. E intercalados entre esos capítulos que podríamos llamar del presente de esos años, tenemos otra línea del libro, que es una situación de más de 40 años, casi medio siglo después, cuando algunos de los protagonistas, y no diré cuáles, se dirigen al funeral de uno de ellos, y tampoco diré cuál, y bueno, se vuelven a reencontrar, y se vuelven a reencontrar en la casa, pero que ha pasado, insisto, casi medio siglo, y el césped de manzanilla está ahí presente de nuevo. Entonces, bueno, con muy notable talento literario, la autora enlaza los dos tiempos de una manera además muy sutil. A veces, fíjate, en el curso de dos líneas de diálogo consecutivas va imbricando el relato de las vivencias de los jóvenes y de sus mayores en el tiempo de la guerra con lo que luego va a pasar, como digo, varias décadas después. Un recuerdo del presente 40 años, casi 45, 50 años después, permite volver a ese pasado. Y no hay más. En realidad no hay una historia como tal, ¿no? Son 6 años de vida, los de la guerra, muy singulares, es verdad, porque los jóvenes van a ser movilizados y el resto, los adultos y las chicas, van a vivir bajo la amenaza de los bombarderos nazis. Inglaterra fue bombardeada, como sabes y como saben nuestros oyentes, y por otro lado esa mirada retrospectiva, ya madura, ya algo desencantada, en esos episodios de, como digo, 4 décadas y media después. Y pese a todo, pese a que no se nos cuenta nada especial, la novela es voluminosa, son más de 450 páginas, ¿no? Es una delicia, es de estas novelas en donde uno participa, se inmiscuye como un observador discreto, se inmiscuye en la vida de los protagonistas y vive con ellos 450 páginas, muchas horas de lectura, ¿no? Pero pese a ello, digo, el lector se reconoce en lo que se nos cuenta, lo que se cuenta, independientemente de las circunstancias, del contexto temporal y espacial, sean otros. Es veraz, es intenso, es profundo. Yo creo que también aquí está la maestría de la autora, ¿no? Que es capaz de penetrar en las almas de sus creaciones, ¿no? Muestran seres humanos auténticos, con sus afanes, con sus amores, sus dudas, sus deseos, las ilusiones, los fracasos, las debilidades, ¿no? Es una obra, además, a mi juicio, de profano, pero bueno, me parece formalmente notable, muy ágil la escritura, una narración que avanza casi exclusivamente a partir de diálogos, ¿no? Con ese juego muy inteligente de la trabazón de los tiempos, de los episodios, los diferentes tiempos, con flashbacks que se insertan de una manera muy leve, casi imperceptible, de modo que la trama avanza sin sobresaltos, con las novedades bien dosificadas, ¿no? Que nos van poco a poco informando de los cambios que hay, ¿no? De manera que ya solamente desde este punto de vista, a mi juicio, me parece recomendable. Luego hay además 3 temas sustanciales, 3 que yo quiero resaltar, ¿no? Uno, el fundamental, el que deja ese pozo melancólico inolvidable, que es el del paso del tiempo, la nostalgia de la infancia.
ejemplificado en el césped de Manzanilla. Luego está la guerra y las convulsiones que ocasiona, que provoca en la vida de las gentes. Y luego, y es quizá la vertiente más novedosa del libro, porque estas otras dos frentes, estos dos ejes, ya han salido aquí, yo ya los he leído en otros libros, hemos presentado aquí libros en donde nos hablan de la guerra y nos hablan de la infancia, y la infancia marcada por la guerra. Pero el tercer frente es especialmente distinto, ¿no? Porque hay una muy desprejuiciada presencia del sexo, que aflora de un modo muy libre entre las páginas de la novela, quizá. Insisto que no soy experto, pero sí que me parece quizá inusual en relación a otras novelas que recrean también esa época. Entonces, bueno, si te parece, hago un breve comentario de cada uno de los tres frentes. Perfecto. Antes de entrar a hablar de Shirley Hazzard y sus dos libros. El césped de Manzanilla digamos, la metáfora. Está grabado el césped, el olor, el recuerdo y las memorias. Soñaba con la manzanilla, con el olor seco y aromático de su juventud. El césped de Manzanilla es la juventud. Opera como una especie de metáfora del origen. Nuestras raíces están en el césped de Manzanilla. Y no solo de metáfora del origen, sino también de la pérdida. Todos hemos cambiado, dijeron los gemelos. ¿Quién iba a imaginarse hace un año que estaríamos en una cocina vestidos de etiqueta? Los días del césped de Manzanilla han terminado. Por tanto, es el lugar de la infancia, es el lugar del ayer idealizado, de los recuerdos, es un paraíso idílico, porque lo es también, ¿no? El acantilado, aquel verano, aquel tiempo esplendoroso, la amistad, la cercanía, el amor, el deseo, es la existencia segura, la existencia tranquila, es la libertad, es la vida plena, en la que aparentemente no hay espacio para el dolor, la tristeza, los padecimientos, aunque sin embargo, de nuevo aquí Wesley va introduciendo muy sutilmente pues atisbos de bueno, enamoramientos no correspondidos, la guerra que está acechando, la intuición de los cambios, y por tanto hay pequeños indicios de que eso se termina, ¿no? de que la vida no es solo ese espacio protegido, es un espacio apacible, muy femenino, ¿no? muy íntimo, muy confortable, que muy pronto se va a ver amenazado pues, por la guerra, ¿no? Entonces esas experiencias de los veranos de Cornualles son experiencias en cierto modo iniciáticos, ¿no? La guerra, dicen en un momento determinado, parecía tan lejana como su infancia. Hasta el césped de Manzanilla ha perdido su aroma, pensó con pena. Y sobre todo para la niña pequeña, Sophie, claro, es la que por su edad tiene mucho más cercano pues, la vivencia de esos días y la que en el futuro la recordará también. Se agachó cuando vuelven años después para tocar la textura de la hierba. Era increíble que aún resistiera. La acarició con la palma de la mano, aspirando la esquiva fragancia que evocaba otros tiempos, otros amores. Entonces ves ahí el tono, un tono que por otro lado sí que es un tópico literario, ¿no? Yo no he podido dejar de pensar, y a ti te va a sonar, ¿no? Tú como buena cinéfila, ¿no? No he dejado de pensar en William Wordsworth y su oda a la inmortalidad y a su fragmento más repetido, ¿no? Aunque ya nada puede devolvernos la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no debemos afligirnos, porque la belleza subsiste en el recuerdo. Esa frase, ese verso está Bueno, en Esplendor en la hierba. qué película tan bonita, Esplendor en la hierba. Qué película tan bonita. El clásico del 61 de Elia Elia Kazan, Kazan. con Natalie Wood y Warren Beatty, ¿no? Entonces está todo eso. Este es uno de los ejes interesantes, unos temas que a mí me parecen personalmente, me llaman mucho, muy cercanos, que del tiempo, el recuerdo luminoso de la exaltación juvenil, del primer amor ardoroso, de la ilusión de la vida por hacer, lo imperecedero de la belleza, la inocencia que finalmente, por desgracia, se acaba marchitando, la nostalgia de la juventud perdida, están aquí en el césped de Manzanilla y para mí es uno de los grandes alicientes de su lectura. Está la guerra. Y claro, la guerra incide directamente. Los chicos van a ser llamados a los diferentes frentes bélicos. Walter en la Marina, Oliver en el Ejército de Tierra, los gemelos en la aviación. Las chicas irán a Londres y, por tanto, bueno, empiezan salvo Calipso, que deja su trabajo en el servicio secreto para casarse el servicio secreto, es decir, aquí hay una relación también con la propia historia de la autora, ¿no? Se casa muy joven con un viudo, cuarentón, muy adinerado. Poli colabora con la Cruz Roja y, bueno, la guerra lo va a impregnar todo.
cambia drásticamente sus vidas, y también de los adultos, porque aparte de la pareja principal, Richard y Elena, hay estos judíos, Mónica y Max, que viven en Inglaterra, huidos del terror nazi, y que tienen un hijo que ha quedado en un campo de concentración. Por tanto, la presencia, la reflexión o los apuntes también acerca del futuro posible de ese hijo, pues están presentes. Pero bueno, en la novela están volando los cazas alemanes, suenan las alarmas, retumban las bombas, las casas oscurecen las ventanas, con las luces apagadas en cuanto se hace de noche, las calles de Londres, en las escenas que se desarrollan en Londres, se pueblan de soldados de diferentes ejércitos, las familias acogen refugiados, en los hogares se siguen por la radio las noticias que vienen del mundo, llegan los telegramas, algunos funestos, de las autoridades militares, pero fíjate, es más que, es decir, el mundo de la guerra es un telón de fondo, porque lo que quiere contar la autora no es la guerra y cómo les afecta a sus vidas, sino las vidas que están marcadas por las guerras, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, la guerra está muy presente, pero, insisto, como escenario de lo que importa, que es el desarrollo de la evolución de las vidas de estos personajes, ¿no? Y luego el tercer frente, y cierro ya el análisis del césped de Manzanilla, es la presencia del sexo. Ya desde las primeras páginas, ya vemos cuando Oliver viene de la guerra española, hastiado, y llega al lugar de veraneo y se encuentra con Calipso, ya ahí está la pulsión sexual, está el deseo, y la novela está plagada de encuentros eróticos, de relaciones promiscuas. Mira, aquí nadie está casado, esto es un caos. La guerra vuelve a la gente lasciva. Constantes adulterios, y se preguntan en un momento determinado en la narración, ¿eran fieles la mayoría de las mujeres a sus maridos ausentes? ¿Eran leales las novias? Y bueno, a mi juicio es una presencia muy, muy clara, muy notoria, hasta el punto de que me atrevo a calificarlo como uno de los ejes principales, ¿no? El sexo también aparece como metáfora de la liberación, de la exaltación, como celebración de la vida entre tanta muerte. Frente a la desesperación o frente al horror de la muerte, parece que las gentes se hubieran lanzado a la vida plena, a la vida exaltada, de la que el sexo puede representar una imagen muy bueno, clave, digamos, ¿no? El sexo también opera como rebelión frente a diríamos, al pacato del La mundo moral victoriano. victoriana, ¿no? Claro, ¿no? A las chicas como yo nos educaron para ser respetables. Y dice Elena, que es una mujer mayor, ¿no? Bastante mayor, no recuerdo exactamente ahora qué años podía tener al comienzo de la novela, pero para que pudiera tener perfectamente 50 y tantos, a lo mejor, ¿no? Mayor en ese contexto de la victoriana. Dice, yo no llevo bragas cuando hace mucho calor, las bragas son un invento victoriano. También esta cala en el texto nos da una idea del tono también en este sentido. La vida se vive con muchísima intensidad, hay todo un aura, precisamente la guerra instaura un aura de excepcionalidad, y todos se divierten a pesar de la guerra, todos están enamorados de todos. Sophie, la pequeña, resumirá en un momento determinado, estábamos todos enamorados, pensó, deteniéndose en la punta de tierra a contemplar el mar. El tío Richard de Mónica, Max de Mónica y de Elena, Polly de los gemelos, Elena de Max, yo de Oliver y todos los hombres de Calipso, que decía que no sabía lo que era el amor. Bueno, ese espíritu vitalista y alegre, con el tono de melancolía por el medio, es para mí también otro de los grandes aciertos del libro. Una novela inolvidable que yo recomiendo vivamente. Si solamente de mis recomendaciones de este mes de marzo se puede escoger una, aunque voy a decir lo mismo de muchas de las otras que voy a recomendar. En el caso de las de hoy, sin duda, yo creo que resplandece entre las otras dos novelas este césped de Manzanilla. Muy bien. Y bueno, y ahora nos quedamos, creo, australiana, me comentabas, que es Sirri Australiana Sirri Hazzard. Hazzard, desconocida para mí totalmente, aunque ya había publicado libros antes. Yo la conocí a través de este Tránsito de Venus, que se publicó en 2022. No la conocía, pero sí, luego he visto que tenía el Gran Incendio, que lo voy a comentar ahora, y una tercera obra también, ha sido una especie de libro de viajes, unas conversaciones con Graham Greene, del que fue amigo, y que vivieron ambos y se conocieron en Capri. Hay una especie de libro medio turístico, medio de viajes, medio de conversaciones con Graham Greene, que está publicado en España, pero que yo no localizo. También está, el Tránsito de Venus, lo escribió en el 80, está también publicado en 2022 en Rara Avis, la editorial Alba, traducción en este caso de Jesús Cuellar Meneza. Sirri Hazzard había nacido en el 31 en Sydney, de padres británicos, por cierto, padre galés y bebedor empedernido, y una madre escocesa y maníaco-depresiva, que yo creo
que también, no de manera literal, pero sí tienen una cierta presencia en el libro. Los padres británicos habían emigrado a Australia después de la Primera Guerra Mundial. De joven ella viajó con su padre, que era diplomático, por todo el mundo. Y fíjate que ya a los 16 años también colaboró, y aquí hay otra coincidencia con Mary Wesley, en el servicio secreto británico en Hong Kong. Ella vivió en Nueva Zelanda, en Italia, dentro de Italia, Roma, Nápoles, Capri, en Nueva York. En Nueva York trabajó para la Secretaría de Naciones Unidas y allí murió en Es que yo 2006. creo que el servicio británico debe ser amplísimo. Es que debe haber muchos espías en Londres o en Inglaterra en general, o en el Reino Unido en general, porque es casi como la define. Yo creo que define un poco al país, ¿no? El espía, Claro, sí, el sí. personaje del Y espía. además, muy distintos tipos, porque tenemos el espía de acción que hemos visto, ¿no? Con las películas de la obra El de Fleming, 007. claro, 007, ¿no? Pero tenemos otra cosa también del espía más técnico, que yo también he dado cuenta aquí de él en algunas ocasiones, ¿no? Más cercano al ejército, embarcado en tareas militares. Luego tenemos este otro más mundano, que se desenvolvía en los salones de los diplomáticos, ¿no? Y que extraía información, vaya usted a saber de dónde, y cómo, ¿no? Pero sí, efectivamente, ¿no? Es un rasgo que aparece en la historia y en la literatura británica, ¿no? Bueno, este tránsito de Venus y también el gran incendio tuvieron premios en su momento. El Man Booker, que es el premio literario más importante de Inglaterra, ¿no? Y fueron galardonados con distintos libros de premio al libro del año. En el tránsito de Venus, luego explicaré el porqué de ese título, tenemos a dos chicas, Caroline y Grace Bell, dos jóvenes hermanas australianas, y las vemos también en la época de la Segunda Guerra Mundial. En el año 39, cuando eran unas niñas, sus padres se ahogaron en el hundimiento de un ferry en la bahía de Sydney, que fue un acontecimiento documentado y conocido. Después de la Segunda Guerra Mundial viajan a Inglaterra acompañadas por una hermanastra mayor, que es una señorona muy desagradable, Dora, que ejerce un poco como de carabina en los encuentros con chicos. En uno de estos, en un concierto, Grace, las dos hermanas, y Dora, su hermanastra, conocen a Christian Thrale, que está sentado al lado en el patio de butacas, y bueno, él cae rendidamente enamorado de esta chica de Grace. No estoy destripando nada, todo esto ocurre muy pronto. Las chicas acaban por instalarse en casa de los Thrale, en donde las encontramos al comienzo de la novela. Grace es tranquila, es más convencional, está esperando y lo acepta gustosamente un futuro convencional, con marido, con hijos, con una cotidianidad casera. Caroline es para mí el trasunto de la autora, ¿no? Es conformista, rebelde, curiosa, inquieta, muy independiente y prefiere las experiencias más mundanas. Como Acabará la trabajando. Joe de Mujercitas. Sí, exactamente, algo así, ¿no? Trabajando en una oficina y se relacionará con diferentes hombres. En las primeras páginas tenemos el panorama, las dos hermanas, la familia Thrale. Llega un chico a la casa, Edmund Ted Tice, que es un joven muy talentoso que llega como discípulo del profesor Shefton Thrale, que es una celebridad científica, para estudiar su investigación sobre estudios de astronomía, ¿no? Y bueno, Ted, que es un chico jovencito, tímido, está fascinado por Caro y no es correspondido, ¿no? Lo aprecia, lo valora, pero no lo ama. Y bueno, además tenemos, para completar el panorama, tenemos a un ahijado de la señora Thrale, que es Paul Ivory, que es muy joven, prometedor dramaturgo, muy elegante, muy desenfadado, lo contrario de Ted, narcisista, muy seductor, muy seguro de sí mismo, está prometido con la hija del propietario de un castillo que está cercano, pero coquetea muy abiertamente con quien se le pone por delante, ¿no? Y este es el panorama. Y bueno, a partir de este comienzo, que este escenario, este elenco de personajes que conocemos en las primeras páginas, Hassard seguirá a las dos hermanas y a los dos jóvenes, los dos chicos satélites de las dos hermanas, y también a algunos otros personajes menores, a lo largo de 30 años, recorriendo el mundo entero, de Sydney a Londres, de Estocolmo a Nueva York, del Nuevo Mundo al Viejo Continente, en un viaje apasionante como viaje, pero apasionante porque es el viaje de la vida, en definitiva, ¿no? Desde la inocencia inicial de las chicas a la madurez final
de la novela. Y como en toda vida, pues tenemos eso, encuentros, separaciones, matrimonios, hijos, adulterios, decepciones, frustraciones, fracasos, hay ilusiones, hay amores, muchos amores, sexo también, fantasías y, fundamentalmente, el tiempo que pasa. Es decir, la vida, en definitiva, una muestra literaria del tiempo que pasa de la vida. Hay un hilo tenue por debajo de toda la historia que se nos cuenta, de los, diríamos, acontecimientos externos y de las vivencias de las propias chicas. Hay un hilo muy tenue, casi imperceptible, que vas intuyendo, pero de manera muy tenue, y que solo se desvela al final, y que por tanto yo no voy No lo desveles, no lo desveles. No voy a incidir en él. Solamente la idea de que, bueno, después de todo lo que ocurre, en las vidas, los caprichos, los malentendidos, el desastre, los desastres, las pérdidas, los errores, pues prevalece el amor, bien sea, y ahí hay una coincidencia con lo que comentábamos en el libro anterior, en el recuerdo del fugaz brillo de un instante que se consume en un parpadeo, bien sea en un sentimiento que dura toda la vida. Fíjate que en un momento del libro se dice: la tragedia no es que el amor no dure. La tragedia es precisamente que haya amores que duren. Y yo creo que también marcando el tono de la novela, la atmósfera. Interesante porque también es revelador, yo creo que es el emblema, no por casualidad es el título, de lo que se nos cuenta el título, el tránsito de Venus. El tránsito de Venus tiene que ver con un fenómeno astronómico, ¿no? El paso de Venus frente al disco solar. Es un fenómeno que permite que se vea muy claramente el planeta cuando ocurre, pero que es muy raro y solo se produce cada un número desmesurado de años, a veces un siglo. Entonces en el libro se nos cuenta, y aquí está la clave, ¿no?, cómo James Cook, el viajero, ¿no?, eso lo cuenta Ted, se embarcó en el HMS Endeavour, rumbo a Australia, para observar de camino en Tahití cómo el planeta Venus cruzaba el rostro del Sol el 3 de junio de 1769. Y de esa manera, para poder determinar la distancia mejor, más precisamente, la distancia entre la Tierra y el Sol. Los cálculos en que se basaba esa suposición eran, nos dicen, absolutamente erróneos. Por lo tanto, falló en su previsión y, por lo tanto, no pudo ver el tránsito de Venus. Y esto conecta con otra historia que cuenta el propio Ted. Años antes, un francés había viajado a la India para observar un tránsito anterior, pero su trayecto lo retrasaron las guerras y el infortunio. Después de perder su primera oportunidad, esperó en Oriente 8 años al siguiente tránsito, el de 1769. El día fijado, la visibilidad era insólitamente deficiente, no se podía ver nada. Hasta pasado un siglo no habría otro tránsito. Bueno, esta es la idea. Un hombre dedica su vida a ese preciso momento, a esa cita en particular. Y cuando el encuentro se frustra, espera años una segunda oportunidad, y cuando ésta surge, por capricho del azar, en un instante, vuelve a perderse la posibilidad de encontrar. Años de preparación y luego, en unos minutos, todo ha terminado. Ya nunca alcanzará el objeto de sus deseos. Bueno, fíjate, Ted, que es el que narra este episodio, dice: la historia de este hombre es tan noble que casi no se puede decir que fuera una empresa fallida. Esa es la vida. Eso es el tránsito de Venus. No quiero desvelar mucho más, pero bueno, nos pasamos la vida esperando, bueno, esa persona, revivir ese recuerdo, y ocurre o no el tránsito de Venus, ¿no? Todo esto además contado con un lenguaje muy refinado, con una también extraordinaria, a mi juicio, capacidad de introspección en el alma de los personajes, con la creación de esta estructura muy sutil que corre en paralelo a la principal, de la que hay indicios y que nos permiten adelantar que quizá haya otra cosa al final. Luego con juegos algo desconcertantes, pero muy interesantes, ¿no? Yo llamo pequeñas trampas argumentales. Fíjate, y no desvelo nada porque esto ocurre en la página 17. En la página 17 leemos: en realidad, Edmund Tice es Ted, se quitaría la vida antes de alcanzar la cima del éxito. Pero eso ocurriría en una ciudad del norte después de muchos años. Y esa frase es una muestra de esta estructura sutil, este hilo que va por debajo, porque no vuelve a aparecer nunca más. Esa información no vuelve a salir en las casi 500 páginas del libro. Y además, nada de lo que está ocurriendo en la historia apunta a que eso va a ocurrir. Y además, nada influye
en la trama ni ese hecho tiene nada que ver ni tiene relación ninguna, ¿no? Bueno, sí, contribuye a que luego podamos cerrar la historia, pero eso es otra cuestión, ¿no? De manera que son detalles muy claramente buscados por la autora, aparentemente desconcertantes o que llaman la atención al lector y dice, ¿y esto qué es? ¿Cómo se nos dice esto? ¿Tendrá algo que ver? Bueno, sí, al final quizá tenga algo que ver, ¿no? Pero bueno, parece una página 17 y se nos sigue contando la historia. En definitiva, otro libro muy interesante, a mi juicio, no tan intenso, no tan intensa su lectura como El césped de manzanilla, pero para mí también claramente recomendable. Muy bien. Como es El gran incendio, que comentábamos. Este apareció, como dije, en 2005 en la clásica colección de Destino, Áncora y Delfín, traducción de Roberto Frías. Esta ganó también, esta novela, el National Book Award, fruto de 23 años de escritura, el tiempo que media entre El tránsito de Venus y El gran incendio, aunque en esas 2 décadas largas había publicado algún otro libro de no ficción, pero novela como tal, solamente esto. Y aquí, de nuevo, igual que en El tránsito de Venus, tenemos la prosa exquisita de la australiana, un poco densa, su elegante estilo, su aliento poético, una cultura que se manifiesta en muchísimas referencias literarias, ese talento que decía para penetrar en la psicología de los personajes, también el cosmopolitismo de la propia autora. Está ambientada la novela, como decía, en Japón, pero aparece China, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Marsella, California. Y bueno, tenemos un personaje principal, un inglés, Aldred Leith, experto en China, hijo de un famoso novelista, que bueno, ha sido herido en la Guerra Mundial. Está ambientada en 1947. Llega a Kure, una isla cercana a Hiroshima, para estudiar en ese Japón arrasado tras la contienda, las consecuencias psicológicas y morales de la bomba atómica. Y por cierto, un marco referencial que es paralelo al de la propia autora, ¿no? Ella vivió en Oriente, en China, entre el 47 y el 48, en esas fechas precisamente. Y la descripción de ese mundo está muy bien, pues yo creo que la información la tiene, porque la tiene de primera mano. En un mundo totalmente devastado, con Inglaterra en ruinas, con Mao a las puertas del poder en China, con Japón soportando la ocupación norteamericana, Aldred está también devastado, no solamente en el escenario exterior, sino al interior. Es un alma herida, doliente, que está oscilando entre los recuerdos del horror de la guerra, el sinsentido existencial de una época marcada por la barbarie, la destrucción, la irracionalidad, los millones de muertos de la catástrofe bélica, el gran incendio, que es la Segunda Guerra Mundial. La amargura, además, también en lo personal de un divorcio pasado, y por otro lado, la ilusión, la esperanza de la fuerza, la energía, el vitalismo de alguien que quiere, pese a todo ello, pese a ese dolor, pese a ese sufrimiento que arrastra en su alma, quiere vivir. En la estancia japonesa va a conocer a una pareja de jóvenes hermanos, hijos de un militar australiano que está destinado en esa zona y que además va a alojar temporalmente a Aldred en su casa. Son los Driscoll, los chicos, Helen, que tiene apenas 16 años, y Benedict, que tiene una enfermedad degenerativa, incurable, y que viven al margen del mundo. Son los chicos también muy cosmopolitas, son muy cultos, muy inteligentes, son adultos prematuros, muy maduros, encantadores, que viven alimentando su espíritu de cultura, de literatura, de poesía, de novelas. Helen, muy entregada a su hermano, le lee en alto, el hermano progresivamente se ve imposibilitado de valerse por sí mismo. Por tanto, bueno, estos dos chicos, sobre todo ella, Helen, llaman la atención a nuestro protagonista, y también a la inversa. Estos chicos ansiosos de vida, ansiosos de cultura, de conocimiento, encuentran en él a un interlocutor solícito, muy cercano, un hombre con mucho mundo, narrador de historias apasionantes, con muchas peripecias de guerra, con viajes por países lejanos, ¿no? Y bueno, funciona como una especie para ellos, una especie de padre. Los padres de los chicos son muy, los desatienden, no están presentes en sus vidas, y bueno, como están desvalidos, se encuentran ahí en la capacidad de comprensión, en la independencia, también en la soledad y en el pozo de dolor del personaje, encuentran ahí alguien que los acoge en cierto modo. Entonces, bueno, hay varios frentes de interés en la novela. Esto que acabo de contar lo sabemos, los ubicamos a los personajes y al escenario en los primeros capítulos. El primer frente del libro no es muy evidente hasta que no avanza
la novela es el frente romántico, ¿no? Por un lado la intensidad del enamoramiento, pero claro, las dificultades, un adulto y una chica joven, también la imposibilidad material, porque los padres de la niña, de la chica, obviamente se van a oponer, el secreto que conlleva, las diferentes trayectorias vitales de unos y de otros, de uno y de otra, y por lo tanto, pero bueno, esa idea de un amor prohibido, un amor difícil, un amor con obstáculos está presente, y por tanto la exploración de los sentimientos de los dos, también de un amigo de Aldred, también los del chico, de Benedict, pues es también para mí un aliciente del libro. Luego la atmósfera de melancolía. El personaje es un personaje, el principal es un personaje, sí, ve en la chica la promesa de una vida, pero a la vez es un personaje dolido. Y aquí a mí me ha recordado, yo tampoco he podido dejar de evitar pensar en ello mientras lo leía, dos referencias culturales que también han aparecido en todos los libros de un libro. Uno es El paciente inglés, ese mundo de alguien con la guerra, en el caso del paciente inglés la guerra está viva, pero aquí ha terminado, pero ese personaje, bueno, pues con un pasado detrás, con un pozo de amargura, que vive en un mundo pues, desolado, una civilización que acaba de estallar por los aires, ¿no? Pero que a la vez quiere y busca el amor, ¿no? Y también en Casablanca. Casablanca para mí ha estado presente en la lectura del libro, ¿no? Esta idea de, bueno, de hombres con un pasado de sufrimiento, con un pasado de amargura, y que, bueno, se ven envueltos en una relación amorosa, en donde no siempre pueden llevar a término sus deseos, etc. Entonces, bueno, esas dos frentes fundamentales son para mí muy, muy, muy interesantes. La idea de lo transitorio, de lo accidental, de las fuerzas del amor que pueden prevalecer a pesar de que el entorno es hostil. Estas ideas, aparte del propio interés de la narración, son los elementos, a mi juicio, más destacados de otra novela, que, insisto, suman 3 en la propuesta de hoy. Estamos bastante por encima de las 1000 páginas. Lectura abundante, lectura, como decía al principio, sustanciosa, y cualquiera de ellas altamente recomendables para estas semanas de marzo, Día Internacional de la Mujer, y con las vacaciones de Semana Santa y largas horas, por lo tanto, largas jornadas de descanso a la vuelta de la esquina. Muy bien, Alberto, pues tenemos tiempo para el fragmento y también tenemos tiempo para la canción. Lo primero, eso, coméntanos qué música, yo no sé si una canción de amor, es lo que nos propones en el día de hoy. No, voy a coger tanto el texto como la canción del Césped de Manzanilla. Bueno, es un fragmento de las chicas, que nos sitúa a las chicas en Londres. No es exactamente el ámbito de Cornualles, sino, bueno, la vida de las chicas en Londres. Fíjate que es un libro, me ha costado encontrar un fragmento, porque es un libro, como decía, basado en diálogos fundamentalmente, ¿no? Y a mí me resulta más complicado simular voces de diálogos en la lectura, ¿no? Y luego hay una canción de Fred Astaire, muy popular en la época, Putting on My Top Hat, que es, como se llama en el libro, la que normalmente se conoce como Top Hat, White Tie and Tails. Es una canción, como digo, muy popular de Fred Astaire, la vamos a escuchar, interpretada por el cantante y excelente bailarín. Entonces, bueno, con la canción y el texto nos despedimos hasta la semana que viene, donde tendremos una nueva propuesta femenina en todos los libros. Bueno, pues te esperamos la semana que viene, pero antes el fragmento. Nos quedamos ya con eso, Alberto. En todo Londres las chicas se estaban levantando, con pijamas de rayas, camisones de villela floreados, vestidos sueltos de algodón hechos por ellas mismas con dobladillos irregulares, o alguna sencilla prenda de nylon a la que se había añadido una rebeca para no pasar frío. Las chicas retiraban las sábanas y las colchas y buscaban las zapatillas. Se ataban el cordón de la bata y se quitaban las horquillas del pelo. Metían una moneda en la ranura del contador y ponían la tetera en el quemador de gas. Las que compartían pisos se aportaban mutuamente a empujones y decían: «Y todavía es martes». Las que vivían solas refunfuñaban y encendían la radio o la televisión. Algunas rezaban, otras cantaban. Es difícil precisar si tenían menos pasado, presente o futuro. Es difícil precisar cómo o por qué soportaban la habitación fría, la humedad en el camino al autobús, la oficina en la que no había ni futuro profesional ni diversión. Los fines de semana se lavaban el pelo y la ropa interior e iban con desánimo y de 2 en 2 al cine.
Para algunas, que no podían hacer otra cosa, el destino era ese, decretado por mamá, papá y la falta de dinero o de iniciativa. Otras habían venido desde el fin del mundo para hacerlo. Habían llegado de Auckland, Karachi o Johannesburgo, después de ahorrar durante años para hacer precisamente esto, después de arrancarles a padres llorosos el dinero suficiente o de engatusarlos para conseguirlo. No todas eran muy jóvenes, pero todas, o casi todas, querían un vestido nuevo, un novio y, al final, un destino doméstico. Sin embargo, no había dos iguales, lo cual evidenciaba la victoria de la naturaleza sobre los condicionantes, la publicidad y las ciencias del comportamiento. No había aquí ningún triunfo, solo un éxito contra todo pronóstico.